cosa, me quiero volver chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo en este arranque de la temporada 2026-2027. Una resaca post-mundialista. Siempre es difícil entrar de lleno a la dinámica, pero creo que hay buenas noticias porque de pronto Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, está en problemas y eso hay que celebrarlo. Ojalá su cabeza ruede. Yo me acuerdo estar viendo un partido ya de cuartos de final por ahí en la cobertura mundialista y en el monitor pasaban al presidente de los Estados Unidos, al presidente de la FIFA, y yo hacía la pregunta, ¿no? Porque estaban, pues obviamente ahí disfrutando mientras veían el partido, bebidas, cócteles, etc. Y yo le decía a mis compañeros, si pudieras ponerle veneno a una de esas copas, solamente a una de las dos, a la del presidente de los Estados Unidos o a la del presidente de FIFA, ¿cuál escogerías? Y el debate fue interesante. El partido no lo estaba haciendo tanto, el debate fue interesante y concluimos que iba a tener menos impacto, iba a ser menos peligroso que se la tomara Gianni Infantino. Porque las consecuencias del otro a mediano y largo plazo, e incluso al día siguiente, podían ser nefastas. Así que, aunque las dos eran tentadoras, concluimos todos que el presidente de la FIFA habría sido nuestra víctima en ese escenario. Pero igual no había que ser tan drásticos. Simplemente creo que nadie realmente quiere que pierda la vida Gianni Infantino, pero sí que pierda el poder. Y ahí anda, respaldado obviamente por naciones tercermundistas, sobre todo, que es la que históricamente ha logrado, ¿no? Mantener por el sistema democrático que tiene la FIFA. Cada voto vale lo mismo. Y hay mucho más naciones jodidas que naciones que ven un poquito más allá y que no necesitan el dinero aquí y ahora, ¿no? En esa función, pues obviamente, naciones tercermundistas, como desgraciadamente es México, corrieron ya a cuadrarse ante la continuidad de Gianni Infantino. Pero el hecho de que ya sea debate, que ya haya por lo menos un contrapeso, que ya por fin, después de tantos años de debilidad, la oposición a un tipo que ha hecho y deshecho y ha llevado la FIFA a terrenos que indignan incluso a aquellos que hicieron de la FIFA lo que es hoy, un ente cuyo motor se acciona exclusivamente por temas que tienen que ver 100% con la avaricia. Yo no digo que la FIFA no ha de llevar como prioridad explotar económicamente el juego por encima de lo deportivo. No soy tan inocente como para pedir eso. Lo que sí quiero y creo que se puede es que haya un equilibrio. Sí, ok, que lo prioritario es lo económico, pero que lo deportivo no sea abandonado. Y con Havelange, por primera vez en la historia del juego, lo económico tuvo más importancia que lo deportivo, pero había todavía un balance. Esto estaba apenas empezando. Con Joseph Blatter, la cosa se volvió incontrolable. Era un tema 100% económico, 0% deportivo, pero había un mínimo de decoro porque todavía Joseph Blatter estaba cortado con la tijera antigua. Con Gianni Infantino, después del FIFA Gate, que no sirvió para absolutamente nada, y ese es el tema. Que se vaya Gianni Infantino no es la solución. La solución es quién va a llegar en su lugar, porque nuevos e incluso peores, y estoy dudando si decir peores, pero igual de malos, puede haber, porque de hecho la FIFA es un terreno para que crezca quien crezca. Tú puedes cortar las cabezas que quieras, la de Havelange, la de Blatter, la de Infantino, pero si va a crecer la nueva cabeza dentro del terreno establecido a lo largo de las décadas por FIFA, va a crecer otra planta igualmente putrefacta, igualmente avariciosa. Y cambiará el nombre, cambiará la cara, pero seguirá siendo lo mismo. La solución tendría que ser, en definitiva, un nuevo ente, un nuevo organismo que ya no fuera la FIFA, que después de todo lo que se ha visto en estos años, en estas décadas que han hecho que la FIFA pasara a ser la organización más impopular a nivel mundial que existe. Nadie puede opinar bien de la FIFA. Llegados a este punto, debería haber otro tipo de organización.
una organización distinta, que lleve al juego a partir de un nuevo nombre y ya no de los vicios que viene arrastrando y que se irá arrastrando quien quiera que llegue después de Infantino. Ahora, estoy poniendo un escenario en el que Infantino se va a ir y desgraciadamente la cosa no se ve tan clara. Pero el tema de que ya sea debatible, eso hay que abrazarlo, hay que festejarlo, porque durante muchos años, durante 11 años de Infantino y hacia atrás, el presidente de FIFA se ha reelecto sin oposición, el presidente de FIFA ha hecho y deshecho sin oposición. De repente hay voces muy tímidas que se oponen, pero que saben que no vale la pena luchar porque, insisto yo, el gran problema de FIFA es que aquellos que, sin dejar de perseguir el objetivo individual, que somos humanos, ¿no? Pero que pueden ver un poquito más allá, ¿no? Las naciones, o sea, no es casualidad que aquellas únicas, antes de que el tema de la privatización de la Copa Mundial estallara, antes de que ocurriera eso, cuando hubo motivos que para mí son todavía peores, si cabe, que fue la intervención política de los Estados Unidos para que su futbolista jugara un partido de eliminación directa tras haber sido expulsado en el partido anterior. Eso sí me parece extremadamente grave y aún así 200 de 211 asociaciones miembros de la FIFA respaldaron a Gianni Infantino de cara a la reelección, a una nueva reelección para primavera 2027. No es casualidad ni curiosidad que dentro de las poquísimas federaciones que no respaldaron a Gianni Infantino están la de Noruega, la de Suecia, la de Dinamarca, la de Finlandia, la de Alemania, pero son minoría, claramente son minoría ese tipo de países, los países que pueden ver un poquito más allá, que no van a estar cegados por la avaricia enfermiza por la que están cegados pues las federaciones de México y compañía. Y dentro de todas, hablo de México, no por otra cosa, sino porque hoy se publicó un asqueroso, realmente indignante comunicado por parte de la federación, que no les voy a leer en su totalidad, pero que reza más o menos así, porque además es una hueva la federación, no puede ni siquiera escribir algo que en 2 párrafos sea medianamente digerible. Dice: la Federación Mexicana de Fútbol está convencida de que el fútbol es el valor fundamental y que su mejor defensa descansa en la institucionalidad y el respeto a la gobernanza y los procesos que la resguardan. O sea, quien quiera seguir leyendo el segundo párrafo, mis respetos. El segundo dice: por ello, la FMF no reconocerá ni aprobará ningún proceso que se convoque al margen de dicha institucionalidad. Es que estoy leyendo al PRI, ¿no? Los peores momentos del país. Y se acoge al llamado del día 5 de agosto de 2026 que emitió el presidente Infantino para colectivamente continuar desarrollando el fútbol en beneficio de las 211 asociaciones miembro. Ya lo leí todo, desgraciadamente ya. La AFMF, pero ya falta poquito, respalda el liderazgo del presidente Infantino para seguir impulsando el desarrollo del fútbol a través del fortalecimiento institucional. Qué malditos lamebotas. O sea, no hay nada más triste y asqueroso que lamer las botas a un lamebotas, ¿no? Gianni Infantino es el lamebotas número 1 del planeta en los últimos 10 años. Porque además le da igual. Se puede llamar Vladimir Putin, como ocurrió previo a Rusia 2018. Puede llamarse el jeque de Qatar, con el cual Joseph Blatter y todos los corruptos de su momento aceptaron gustosos las recompensas por elegir a Qatar como sede del Mundial, pero Gianni Infantino, lejos de ser distinto, al contrario, dijo, por aquí es, y le fue el mayor lamebotas del jeque, del emir de Qatar, y lo mismo con el de Arabia Saudita, al que le dio el Mundial sin ni siquiera el proceso de, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a hacer unas votaciones. No. Arabia Saudita no tiene oposición. Nadie esperaba, de repente se iba a designar la elección de 2030, que por cierto también hizo lo que quiso. Había dos
pues, candidaturas, multicandidaturas, la de Sudamérica y la de España, Portugal, a la que le agregaron además a Marruecos. Y al final Infantino decidió que fuera así, que entre todos la armaran y que no hubiera votaciones. Y además, de cara a 2034, que era muy pronto, dijo de una vez, vamos a dárselo a Arabia Saudita, y aquí no vaya a pasar algo, uno nunca sabe qué va a pasar mañana, aseguro hoy lo que me toca. Y obviamente ha sido una lamedera de votas a Donald Trump, a Vladimir Putin, al jeque de Arabia Saudita, al emir de Qatar, y la Federación Mexicana de Fútbol lamiendo las botas a lamebotas, ¿no? Es realmente asqueroso, es repugnante, y vamos a ver si puede imperar, que va a ser muy complicado, ¿no? Pero el sentido común de no permitir que un tipo así, ya son demasiadas, ¿no? Son demasiadas decisiones que ya no solamente impactan al juego, sino que además es descarado cómo se ha beneficiado en el ámbito personal. ¿Cuál es el problema con Infantino? Aquellos a los que les dé hueva o que no sigan del todo lo que está ocurriendo. El problema de vender el 20% del mundial a la iniciativa privada, como quiso someter a votación, para mí no es tan grave. A ver, sí que podría ser peor, porque uno podría concluir de inicio, porque es lo primero que pensé, ¿a poco podría estar el fútbol en peores manos? ¿A poco el fútbol podría estar en manos más avariciosas, más perversas? ¿Qué peor podría ocurrir? Ya tenemos pausa de hidratación para convertir el fútbol en partidos de 4 cuartos. Ya tenemos una intervención del VAR que, lejos de procurar acercarse a la justicia, más bien está despertando más suspicacias que nunca en el trabajo arbitral. Ya tenemos desde hace mucho tiempo, y esto precede a Infantino, partidos en un mundial que se juegan a horas inapropiadas, pensando en los horarios de televisión en otros países y no en las condiciones ideales del país en el que está jugando ese encuentro. De eso ha pasado mucho tiempo, ¿no? Que es así, que se juegan demasiados partidos y que al final de cuentas, con el fútbol en manos de FIFA, la cosa se ha explotado al máximo. No se puede explotar más. Ya no hay decoro, no lo ha habido y ahora menos que nunca. ¿Qué podría pasar si el 20% se va a manos de inversores que solamente van a buscar el beneficio económico? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y FIFA? Es lo mismo, ¿no? Bueno, que con FIFA hay, y ahora está despertando por fin, un poquito de resistencia, ¿no? Mientras FIFA no pertenezca a la iniciativa privada, a un fondo de inversión, mientras el Mundial siga siendo de los 211 miembros, entonces se va a poder parar ciertas iniciativas ya demasiado descabelladas, porque digo, mucho peor no podemos estar. O sea, lo que vimos en el Mundial pasado es tremendo, pero todavía podríamos tener mundiales que se jugaran siempre en Estados Unidos. No sé si eso sea lo ideal y no creo que eso le guste a mucha gente. Todavía podemos tener mundiales que se jueguen cada 2 años en lugar de cada 4 años, como la FIFA ha querido muchísimo tiempo. Yo me acuerdo en 1999 hablar con Joseph Blatter, fui a la FIFA, hablé con Joseph Blatter y le pedí encarecidamente que el mundial lo dejara cada 4 años. Cada 4 años, porque un mundial tiene que ser algo extraordinario. Y si lo haces cada 2 años, pues ya perder no importa tanto. Una derrota en un mundial pesa tanto porque sabes que la próxima oportunidad es en 4 años, ¿no? Básicamente de eso se trata un mundial. Cada partido es una oportunidad única. Si lo haces cada 2 años, lo malbaratas. Más o menos eso le expliqué a Blatter. Blatter me dijo, sí, pero fíjate que el choro que le echaba a todos, ¿no? Que son 5 continentes y si son cada 2 años, entonces los continentes solamente tienen que esperar 10 años a realizar un mundial. Y dije, bueno, ya, tomémonos la foto y vámonos ya. El caso es que esa idea de que el mundial se lleve a cabo cada 2 años se ha estado cultivando dentro de FIFA desde hace mucho tiempo, muchísimos años, 27 años por lo menos. Y Infantino también la quiso abanderar, encontró resistencia, pero en el momento en que el mundial ya no pertenezca a las asociaciones, entonces se va a poder imponer, les guste o no les guste,
jugar un mundial cada 2 años, por ejemplo. O sea, sí que todavía podría estar un poquito peor, pero no mucho peor. Ese es el problema que se ve de cara a privatizar la Copa Mundial. Pero el mayor escándalo tiene que ver con a quién se lo está vendiendo. A quién está proponiendo la primera oferta que llega a un grupo de inversión encabezado por, podemos llamarle, el hermano del yerno de Donald Trump o un prestanombres de Donald Trump. Da igual, ¿no? Ustedes pónganle el apelativo que deseen, pero este fondo de inversión, además, ni siquiera se habla del análisis de varias propuestas, ¿no? Y se elige, obviamente, a aquel a quien quieres hacerle un favor, por si no le has hecho demasiados, y quieres imponer y amedrentar sobre esta posibilidad única como la quiso vender, como si no llegaran otras, ¿no? Como si el mundo no fuera exactamente en la dirección en la que ya llegaran otros fondos de inversión a ofrecer más dinero. Esta es una oportunidad única, así lo quiso vender Gianni Infantino, entendiendo que de las 211 asociaciones miembros, pues la mayoría está jodida, es la realidad, ¿no? La gran mayoría va a decir, dame el dinero ahora mismo y ya veremos después. Son 211 votos y como la mayoría son naciones jodidas, entonces gente como Infantino se asegura no solamente la reelección, sino que este tipo de medidas puedan ser aprobadas sin pensarse demasiado y entendiendo que no solamente son federaciones de países con problemas en su desarrollo, por no llamarle jodidos, que ya lo dije 3 o 4 veces, creo que es demasiado tarde, pero no solamente es eso, sino que además son mucho más sensibles a la corrupción, o más que sensibles, al contrario, ¿no? Son mucho más dados a la corrupción este tipo de países, por hacer una generalización que no va a espantar a nadie. Total, que el problema, además, es que Gianni Infantino, con este grupo que, si se aprobara, es algo que ya no va a pasar, pero estoy explicando para aquellos que nunca lo entendieron. Pero si los miembros autorizaban la venta del 20% del Mundial, Gianni Infantino se aseguraba que, más allá de su servicio a FIFA, cuando se vaya de FIFA, porque se supone que ahora sí hay un límite de 3 reelecciones. Después de su tercer cargo, de su tercer mandato en FIFA, Gianni Infantino se estaría asegurando un puesto como CEO de esa empresa dentro de FIFA, en donde el sueldo sería extraordinario, 10 millones de euros por lo menos, si no es que más, al año, más todo lo que obviamente no quedaría escrito. Eso es un acto de corrupción que tendría que frenarse ipso facto, ¿no? Si Gianni Infantino no perdió la cabeza el día después en que el presidente de los Estados Unidos admitió que le llamó para pedirle que su delantero jugara un partido que no debía jugar, que no había ningún antecedente, y sí, habrá quien diga, oye, el antecedente de Garrincha en 1958. Bien, había un antecedente, 70 años atrás. Que venga quien lo haya vivido y que nos lo explique, ¿no? En el Mundial de 1962, de hecho, fue 4 años más reciente. Pero salvo eso, ni siquiera una expulsión escandalosa, ni siquiera era una ocasión que no vio el árbitro, que de todas formas habría sido un escándalo, ¿no? Pero aquí fue algo que vio el árbitro, que lo vio el VAR, que decidieron que era roja, y que de todas formas Folarin Balogun salió a jugar el partido en contra de Bélgica por los octavos de final del Mundial. En ese momento, es que en cualquier institución normal, Gianni Infantino habría tenido que renunciar. Sin embargo, fue respaldado por la absoluta mayoría de las asociaciones. Ahora, esas asociaciones, algunas de ellas, tienen dudas. Tienen dudas porque dicen, este cabrón se está enriqueciendo. No solamente está enriqueciéndose y enriqueciéndonos a nosotros, que esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. No es que estén escandalizados porque de repente Gianni Infantino es un corrupto. Es que ya su corrupción no le está beneficiando a todos, sino que está planeando para sus manos, para las suyas y las del presidente de los Estados Unidos y su familia. Ese es el momento en el que se encuentra Gianni Infantino y su credibilidad. Y hay federaciones como la mexicana que lo ven bien, que dicen hay que respaldar la institucionalidad y bla, 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 bla. Qué asco, qué asco. Federación Mexicana de Fútbol no me sorprende en absoluto, pero ahí está.
Ahí está el asunto de Gianni Infantino en lo que es la reanudación de este verano en Me Quiero Volver Chango. Un verano que nos ha dejado algo más, no solamente el tema de Gianni Infantino en la FIFA, sino el calentamiento de las temporadas 2026-2027. Les voy a decir una cosa. La liga francesa, creo que salvo excepciones muy contadas, y no creo que ninguna de esas excepciones esté escuchando este podcast, por lo menos no hoy, la liga francesa no le interesa a nadie. Honestamente, no ilusiona a nadie. La Bundesliga tampoco. En algunos años, donde el Bayern Múnich veía amenazado su dominio, probablemente interesaba más. Ahora mismo es una hueva también la Bundesliga. La Serie A italiana, siendo muy interesante, es una liga que lleva decepcionando terriblemente 2 años, con un nivel muy, muy, muy bajo, en el que el campeón ha sido un equipo con limitaciones muy obvias, el Inter de la temporada pasada, el Napoli de hace 2 años, pero que fueron justos campeones en función de lo pobres que fueron sus rivales. Y no da para nada ahora mismo una sensación de que vaya a ser diferente. No se ve por dónde la Juventus pueda ser un rival en el que el Inter esté empujado a la excelencia, que el Napoli dé un paso hacia adelante y pueda ser con Allegri un equipo que lleve la excelencia que durante algunos años ha ido fomentando a un nuevo nivel, ¿no? Es decir, son volantazos tremendos en la dirección técnica, pasar de un tipo como Spalletti a otro como Conte y acabar en uno como Allegri. No ilusiona absolutamente nada este Napoli. Quizás sea competitivo, está por verse, pero va a ser una hueva, no tengan duda. Y ya veremos, ¿no? Si la Juventus, pero tampoco tiene pinta de ser un equipo que pueda, ahora sí, amenazar a los de arriba. Y si lo va a hacer, será porque van a estar a la baja aquellos, ¿no? El Milan es otro equipo que no te produce tampoco optimismo. Son equipos que económicamente están en problemas y que ahora mismo creo que tampoco te generan una ilusión, que va a estar parejo, sí, que vamos a ver si aprovechan equipos como Atalanta, como Roma, para que por lo menos sea, para que haya un campeón distinto, ¿no? Es decir, el Leicester City pudo ganar la Premier League en 2016 porque lo hizo muy bien, pero sobre todo porque se encontró con un Chelsea que venía a ser campeón y que José Mourinho perdió totalmente la brújula, los tenía casi en puestos de descenso tras la primera vuelta y el Chelsea ese año fue una implosión. El Manchester City todavía no llegaba Pep Guardiola y el discurso de Pellegrini ya estaba agotado. En el Arsenal, Arsène Wenger ya estaba más fuera que dentro. Esa fue una de sus últimas grandes oportunidades de irse con una Premier League. Estaba todo servido para ganarla, pero otra vez el Arsenal pecheó. El Tottenham Hotspur, poquito más de lo mismo. No pudo dar ese pasito adelante que se requería para aprovechar que el Liverpool también estaba recién llegado. Jürgen Klopp llegó a mitad de temporada y requería un poquito de tiempo después de que dejó el equipo Brendan Rodgers en una muy mala posición. Entonces, todos los astros se alinearon, ¿no? El Liverpool con Brendan Rodgers, el Chelsea con José Mourinho, el Arsenal con Arsène Wenger, el Manchester United con, en ese momento, ¿quién estaba en 2016? Ya se había ido Ferguson, luego llegó Moyes, estaba Louis van Gaal y tampoco ese Manchester United pudo ser el que aprovechara que todos los equipos que normalmente aspiran a ganar la Premier League estuvieran en una fase de crisis o de reestructuración. Y aquellos que pudieran aprovecharlo, como el Aston Villa o como el Newcastle, pues tenían problemas que les alejaron, incluso de un equipo como el Leicester City, de ganar la Premier League. ¿A qué voy con todo esto? A que quizás la Serie A nos pueda dar este año a un campeón distinto. Ya veremos. Pero, una vez que descartamos la Bundesliga, la Liga y la Serie A como
torneos largos de 10 meses que nos cautiven desde inicios de agosto, pues no, ya veremos, ¿no? Ya veremos. Descartamos casi que la Bundesliga y que la Liga en algún momento realmente nos enganchen. La Serie A quizás, aunque sea una Serie A a la baja, pero por lo menos por las ganas de ver algo nuevo, sí que podría estar ahí nuestro interés, pero es a largo plazo, ya veremos. Y de inicio, todo se reduce a la lucha Barça-Real Madrid en España y a ver quién va a ganar este año la Premier League. Esas son las dos grandes dudas. Empezando por la Premier League, estamos en un año similar a aquel 2015-2016, ¿no? En ese 2015-2016 fue el último año en el que Pep Guardiola todavía no llegaba al Manchester City. Fue un año en el que llegó o que estaba por llegar todavía José Mourinho al Manchester United. Fue un año en el que el Arsenal todavía se aferraba a la figura de Arsène Wenger, cuando ya había demasiadas pruebas de que ya no iba hacia ningún lado el proyecto. Y fue una temporada en la que el balón estaba suelto, ¿no? Y el Leicester City ganó la Premier League. No creo que pase eso. No creo que... Bueno, el Leicester City definitivamente no la va a ganar porque está en tercera división. Pero que un equipo que no sea el Manchester United o el Liverpool o el Manchester City o el Arsenal va a ser muy complicado, ¿no? Y ya no hablo del Chelsea. Pero vamos a ver. Está claro que Xabi Alonso con el Chelsea se va a encontrar con un equipo que no tiene pies ni cabeza, un equipo que además de tener demasiados jugadores, no tiene a los mejores del mundo. Es decir, salvo, porque ahí sí, hay que decir, tiene por ahora a Enzo Fernández, veremos si ahí se queda, a Moi Caicedo, a Cole Palmer y a Morgan Rogers. No está mal tampoco, ¿no? Esos cuatro sí que son jugadores de élite. Pero, ¿quién es el 9 del Chelsea? ¿Quién es el líder en la defensa del Chelsea? ¿Quién es el portero del Chelsea? ¿Quién es el lateral izquierdo del Chelsea? Antes era Cucurella. Era el único que podíamos decir, mira, en esta posición, pues, no digo el único, pero bueno, Enzo Fernández, Moi Caicedo, Cole Palmer y Cucurella sí que son jugadores de clase mundial, ¿no? Cada uno en su posición es uno de los mejores. De eso sí podríamos decir del Chelsea la temporada pasada. Esta temporada no podemos decir eso. La esperanza es que Xabi Alonso haga milagros, pero vamos a ver, ¿no? Xabi Alonso ha tenido esa mala suerte de, después de empezar muy bien escogiendo, tuvo muchísimo cuidado a la hora de ir planeando paso a paso su carrera como entrenador. No se precipitó una vez que se retiró, decidió aprender, estudiar, ser auxiliar primero en la Real Sociedad y en equipos juveniles, tomar los equipos juveniles, en el Real Madrid lo mismo, no encarar su primer proyecto en el fútbol profesional hasta 7 años después del retiro con el Bayer Leverkusen, un equipo ideal, ¿no? Dentro de todo, y hoy obviamente lo vemos en retrospectiva. En algún momento quizás habría sido hasta random decir, bueno, agarrar el Bayer Leverkusen porque era el único que había, pero ahora vemos, puta, ¿no? Vaya que acertó en cada uno de los pasos que fue dando. Luego, pues se vino el Real Madrid y cómo decirle que no, pero era obvio, y aquí se habló muchas veces, que había un cortocircuito inminente, ¿no? Que era contra natura, un técnico como Xabi Alonso en un equipo con el vestidor y la cultura instalada dentro de como el Real Madrid, y que eso no iba a funcionar. Y claramente no funcionó y duró mucho menos incluso de lo que cualquiera habría esperado. Y después de eso, un técnico que cuidó tanto el paso a paso de su formación, pues se encuentra con que Liverpool, cuando era el candidato de todos, Xabi Alonso, para sustituir a Arne Slot, tiene dudas, muchas más dudas de las que debería tener, y prefiere a Andoni Iraola en su lugar. Y Xabi Alonso tiene la oportunidad de irse al Chelsea, y si no es el Chelsea, ve tú a saber cuándo vuelve un equipo del poder económico del Chelsea a llamar la puerta, ¿no? No hay tantas opciones. Y Xabi Alonso, seguramente analizando la situación, sin que le gustara el todo, dijo, pues tengo que ir al Chelsea. Y ahí se puede acabar la credibilidad de Xabi Alonso como técnico de superélite, ¿no? Porque una vez que no salen las cosas en el Real Madrid, por la razón que sea, y tampoco en el Chelsea, que son dos equipos que realmente no dejan trabajar a sus entrenadores, difícilmente va a haber un tercer equipo de ese nivel que apueste por ti. Seguramente no va a pasar. Y bueno, ahí hay mucho en juego para Xabi Alonso,
con este Chelsea que deja muchísimas dudas. Evidentemente, un equipo que se cansó de fichar jóvenes carísimos, jóvenes que no justificaban el precio de la etiqueta a la hora de llegar y que no lo hicieron tampoco en el Chelsea. Un equipo que se ha convertido en un club de paso, en el que nadie dura más de 3 años, en que cada jugador que llega ya está pensando a ver en qué momento se va, porque la cultura del Chelsea no es la cultura del Real Madrid de he llegado al mejor equipo del mundo, ¿no? No es la cultura del Barcelona, he llegado al equipo que mejor juega en el mundo. Sea cierto o no sea cierto, pero es la cultura que van desarrollando a través de los años. La cultura del Chelsea es yo un equipo que se va a desprender de mí a la primera que pueda, ¿no? Entonces ya voy planeando. No solamente los entrenadores, los jugadores, es que nadie dura más de 3 años. Si no es Reece James, ustedes hagan cuentas cuánto tiempo lleva cada uno de los jugadores del Chelsea. Entonces, cuando llega el norteamericano Todd Bowley en lugar de Roman Abramovich, decide gastar y gastar y gastar y gastar en jugadores jóvenes que no son demasiado buenos, y los resultados están ahí, son muy, muy pobres. El Mundial de Clubes yo no lo compro para nada, pero para nada. Me parece un título menor y muy condicionado por circunstancias que permitieron que el Chelsea, pues sí, ganara el Mundial de Clubes, pero ¿de qué sirve ganar el Mundial de Clubes cuando todo el mundo sabe que no eres el mejor equipo del mundo, ¿no? Es un título que a mí no me dice nada cuando lo gana un equipo que evidentemente está muy lejos y ha estado tan lejos durante tantos años de ser élite o super élite. Entonces, el Chelsea este año decide incorporar a gente como Granit Xhaka, como Jordan Henderson, como Welbeck, que viene de hacer una gran temporada. Danny Welbeck, la mejor temporada de su carrera, a los 30 y tantos años, increíble, a los 33 años, 34 años que tiene. Danny Welbeck hizo un temporadón en el Brighton y bueno, llega al Chelsea y está por verse quién más acaba llegando y quién más acaba por irse en todo este tiempo. Por eso es difícil hablar de un previo de la Premier League cuando faltan tantas cosas por conocerse. Hasta ayer Vinicius era una posibilidad en el Arsenal. Hoy ni vale la pena hablar de Vinicius en clave Arsenal, porque pues evidentemente no va a pasar y algo estará preparando, ¿no? Como plan B el cuadro de los Gunners. Entonces, empezando por el Chelsea, se puede descartar que sea campeón. Siguiendo por el Manchester City, pues mira, se fue Pep Guardiola. Lo normal es que el equipo sufra una reestructuración sin Guardiola, sin Rodri, sí todavía con Erling Haaland, sí con buenos jugadores, sí gastando un montón de dinero en Elliot Anderson y en los que todavía están por venir, pero pensar que el City en el año 1 después de Guardiola va a ser capaz de ganar la Premier League cuando no la ha ganado en los últimos 2 años, me parece complicado, muy, muy complicado. También descartábamos la mayoría de nosotros que Liverpool ganara la Premier League el año 1 después de Jürgen Klopp. Suponíamos que iba a ser muy difícil y lo fue, pero a partir del año 2, ¿no? Klopp dejó todo perfectamente amarrado en el Liverpool para que Arne Slot, con ciertas decisiones coherentes, hiciera campeón al equipo sin fichar absolutamente a nadie, ¿no? El Liverpool empezó a fichar la temporada anterior y fue un desastre, pero fue una excepción que nos permite, por lo menos, darle el beneficio de la duda a Enzo Maresca, ¿no? Si Slot pudo hacer campeón a Liverpool tras el paso de una leyenda del tamaño de Jürgen Klopp en el equipo, no se puede descartar que Enzo Maresca también logre algo similar con el Manchester City, pero sería casi un milagro, ¿no? Entonces, si no va a ser el City y no va a ser el Chelsea, ¿quién va a ser? El Newcastle United definitivamente no va a ser. El Newcastle United dejó de ser una amenaza, lejos de comprar futbolistas de élite, se está deshaciendo de ellos. Tonali ya se fue al Tottenham, Guimaraes está a punto de fichar por el Arsenal, Gordon se fue al Barcelona y el Newcastle definitivamente no va a ser cuando hace 2 o 3 años decíamos, cuidado, el Newcastle está ya en el Big Six, pues otra vez que no está. Y el Tottenham Hotspur, pues un equipo que ha gastado muchísimo dinero para traer a Mateus Fernández y a Tonali y a Van de Beek, y que con Roberto De Zerbi, sin jugar competiciones europeas, debería competir mucho mejor de lo que ha hecho en las últimas temporadas, en donde eludió el descenso, pero fue el peor equipo de entre los que eludieron el descenso 2 años seguidos, ¿no? Fue el 17 de la tabla en la temporada 24-25 y también la 25-26. ¿Mejorará? Sí, debería hacerlo, pero realmente creemos que va a ir por el título. Pues no, ¿no? El Chelsea y el Tottenham ciertamente se benefician
de que van a jugar menos partidos que sus rivales. Y en una Premier League que es tan desgastante, eso es un valor añadido y un valor a considerar de cara a sus posibilidades de meterse, ahora sí, a competiciones europeas, ¿no? Pero paradójicamente no jugar en Europa te acerca, cuando tienes dinero y recursos, a clasificarte al año siguiente, en la medida en la que Chelsea y Tottenham van a tener menos partidos y menos desgaste que el United, que el City, que el Liverpool y que el Arsenal, ¿no? Y que el Aston Villa también. Aston Villa, perdiendo a Morgan Rogers, uno piensa, mira, si todos los astros se alinean, este pues el año del Aston Villa, pero también sería una sorpresa mucho mayor a que lo lograra el Chelsea con Xabi Alonso o que lo lograra el City con Maresca. No va a pasar. Eso nos deja solamente a Liverpool como un equipo que con Andoni Iraola pues apuesta por algo que nadie vio venir. Un gran técnico para el Rayo Vallecano, para el Bournemouth, pero una cosa es administrar brillantemente la escasez, como hizo en el Bournemouth, vendiendo futbolistas a los mejores equipos del mundo, ingresando muchísimo dinero para el Bournemouth e inventándose cosas nuevas y haciendo el equipo súper competitivo. Pero llegar a un equipo como Liverpool, que además su confianza y su fe recae tanto en la figura del entrenador, porque hay equipos que culturalmente el entrenador es secundario, ¿no? Como el Real Madrid. Hay una presión tremenda, pero el entrenador es secundario. En el Liverpool es primario. Es decir, si hablamos de las grandes leyendas de Liverpool y concluimos que en la cancha esas han sido el más reciente, Mohamed Salah, antes Steven Gerrard y por encima de todos Kenny Dalglish, son tres figurones, pero que se quedan lejos de los tres grandes ídolos en la historia del Liverpool, que son Bill Shankly, Bob Paisley y Jürgen Klopp, entrenadores. Ese es el peso que hay sobre un Andoni Iraola que nunca ha jugado un partido de Champions League. ¿Que cuántos partidos de Europa League ha jugado? Es algo totalmente nuevo y hemos visto que hay técnicos para equipos de Champions League, técnicos para equipos que se tienen que reestructurar, que hasta ahora ese es el tipo de técnico que nos ha demostrado ser Andoni Iraola, técnicos para dirigir a mitad del camino entre un equipo que no tiene recursos ilimitados, pero que tampoco tiene que hacer, tampoco tiene privaciones, ¿no? Es el caso de Unai Emery, con el Sevilla, con el Valencia, con el Arsenal, bueno, con el Arsenal no, perdón, el Arsenal fue la excepción, con el Aston Villa, y que cuando tuvo al Arsenal o al Paris Saint-Germain, pues no le alcanzó. Entonces, y hay técnicos que son para selección, ¿no? Luis Enrique no era el perfil de selección, ya tendrá una segunda oportunidad, pero es un técnico extraordinario para equipos como el Paris Saint-Germain o como el Barcelona. En el caso de Scaloni, que habría que verlo dirigir a un equipo, o de Luis de la Fuente, que también, pero uno puede intuir que no van a hacer maravillas en sus equipos, que son técnicos de selección, que hay técnicos para selección, técnicos para equipos champions, técnicos para equipos de clase media y técnicos para equipos jodidos, ¿no? Y Andoni Iraola no quiere decir que no pueda ser versátil, no quiere decir que estás encasillado y eres una cosa u otra, puede ser varias cosas, pero por ahora Iraola ha demostrado que es un gran técnico para equipos jodidos, ¿no? Veremos si sirve para Liverpool, un Liverpool que invirtió en los tres fichajes más caros de la temporada 2025-2026 y que en esta 2026-2027 vamos a ver qué puede hacer para reforzar su defensa. Llegó Jacquet en lugar de Konaté, no cambia gran cosa en ese sentido. Sigue esperanzado en que Van Dijk sea el líder de esta defensa que ya no pudo ser la temporada pasada y que por lo visto en el Mundial pues hay pocas esperanzas de que todavía estemos por ver lo mejor de Van Dijk. Creo que al contrario, es el declive que ya vimos en Mohamed Salah la temporada pasada. Y este Liverpool que invirtió tanto en Florian Wirtz y en Hugo Ekitike y en Alexander Isak, los tres fichajes más caros del mundo la temporada pasada, el 1, el 2 y el 3, pues tendrán que ser estos los que ahora sí lleven a Liverpool. Alexander Isak ya sin su lesión, Hugo Ekitike, pues hay que esperarlo a que regrese porque andaba muy bien antes de lesionarse, y Florian Wirtz desde el día 1 tiene que empezar a ser ese futbolista que marque diferencias y no solo Dominik Szoboszlai, que fue aquel que realmente se echó a la espalda a Liverpool la temporada pasada. Entonces, sí que Liverpool tiene ciertos argumentos para pensar, mira, podría ser el Liverpool,
pero son mucho más dudas que certezas, ¿no? Y esto, una vez analizados, bueno, falta el Manchester United, ¿no? El Manchester United, ¿será este año el del United? Difícil. ¿Quién se atreve a apostar por el United? ¿No? Parece que este año sí están tranquilos, no están haciendo fichajes locos. La temporada pasada todo el mundo quedó contento con fichajes que de todas formas costaron mucho dinero, pero que estuvieron lejos de los 100 millones de euros y que se aclimataron bien. Por primera vez podemos hablar que Mbeumo fue un éxito, que Mateus Cunha fue un éxito. No todos, obviamente, le salieron bien, al menos de inicio, pero sí que este Manchester United, desde la llegada de Michael Carrick, pues genera cierto optimismo. Ahora, optimismo como para que gane la Premier League, como que le faltan muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Ya veremos, ¿no? De aquí a que cierre el mercado, qué tanto o no se mueve el Manchester United, pero ¿por qué este habría de ser el año del Manchester United? Yo creo que más allá de que levantó con Carrick, sigue dejando muchas dudas, tanto que el pobre hombre de las 5 victorias consecutivas sigue sin poderse cortar el pelo. No sé, no sé si lo hemos visto en el verano o cuando volveremos a verlo, pero ya su pelo debe ser una cosa espantosa, ¿no? Si es que aguantó este verano aquel que está esperando todavía que el United gane 5 partidos seguidos, algo que siguió sin lograr con Carrick. Se quedó en 4, pero no da la sensación tampoco que este United sea el equipo que por fin va a ganar la Premier League, aunque es una buena oportunidad, sin duda, por todo lo que estamos hablando, ¿no? Hay muchos descartes. Y finalmente está este Arsenal, que es un equipo sólido, que se ha ido reforzando poco a poco, de manera firme, temporada a temporada, hasta tener un equipo muy consistente, sin una gran figura, eso sí, pero que lo que tiene que hacer sobre todo es procurar que el equipo, tras conseguir un objetivo tan perseguido, no pierda el hambre y que ahora tenga esa misma ilusión, ya sin los nervios de que el Arsenal era sobre todo eso, ¿no? Su propio enemigo. Ya ganaste la Premier League, ahora lo que no debe temer el Arsenal ya no es el vértigo, sino el acomodarse, el perder la necesidad de ganar cada partido y de luchar cada instante por el objetivo. Va a ser un equipo que, si consiguió el éxito a través del pragmatismo y de cuidarse y del juego físico, del balón parado y todo lo que le funcionó, aunque haya sido en función de lo que dejaron de hacer los otros, porque yo insisto siempre con eso, ¿no? El Arsenal de la temporada pasada no fue más que el de otras temporadas. La alcanzó porque el City fue menos, porque el Liverpool fue menos. Pero ante un City en plenitud o un Liverpool en plenitud, este Arsenal otra vez no le hubiera alcanzado. Pero bueno, ahí está el resultado y el Arsenal no va a cambiar. Va a seguir siendo ese equipo plano, ese equipo que te va a ofrecer poco en cada partido, que va a procurar que pasen pocas cosas, porque esa fue la clave de su éxito, ¿no? Va a ser un equipo ordenado, va a ser un equipo que va a confiar en el balón parado, va a ser un equipo que trate de controlar el encuentro, pero no con vértigo, no con ritmo, no con un juego que te dilate la pupila, al menos de que los resultados empiecen a ser adversos y tenga que cambiar. Pero mientras no lo sean, ese va a ser el Arsenal, que tiene esa duda de quién va a jugar por izquierda, porque pues, Trossard le quitó la titularidad a Martinelli. Martinelli es un jugador que, como un jugador complementario, puede ser útil, lo ha demostrado, pero claramente la no llegada de Vinicius destapó que el Arsenal necesita a alguien en esa zona, sobre todo porque Leandro Trossard, que cumplió su misión con creces la temporada pasada, fue una de las razones por las que el Arsenal al final logró ganar la Premier League, porque cerró muy bien el futbolista belga, pero bueno, ya está en Turquía y necesita algo diferencial. El Arsenal, vamos a ver si lo consigue o no lo consigue. Así está la Premier League y esto nos deja finalmente en la Liga Española. Una Liga Española en la que el Real Madrid está por gastarse 140 millones en Jan Diomandé. Jan Diomandé, un jugador que a mí me gusta muchísimo. A ver, para exponerlo y que nadie dude de que a mí me gusta mucho Jan Diomandé, en fuera de juego previo, en el show fuera de juego previo al Mundial, cuando hablábamos de candidatos y bla, 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 y decíamos muchas tonterías de cómo creíamos que iba a ser el Mundial, y yo hablé sobre un candidato a revelación, dije Jan Diomandé. Y fíjense, Jan Diomandé ni siquiera fue revelación. Sí que tuvo un buen partido, luego fue a menos,
no pasó gran cosa con Jan Diomandé, pero ni siquiera necesitó más que un año en la Bundesliga, un año nada más, en el RB Leipzig, donde no ganó nada, donde el RB Leipzig no hizo nada sobresaliente, un mundial en el que tampoco fue la figura, y de todas formas van a pagar 140 millones por él. Imagínense si hubiera ganado la Bundesliga con el RB Leipzig. Imagínense si hubiera sido una de las verdaderas revelaciones, como yo pronosticaba en el mundial. Entonces, ¿cuánto podría costar? O sea, ¿cuánto puedes pagar por un jugador de la edad de Diomandé, que no ha ganado nada, que tampoco tuvo un mundial súper sobresaliente? Una locura, ¿no? Una absoluta locura. Y eso, cómo cambia el mercado y cómo a partir de ahora, pues cada Jan Diomandé que vaya saliendo, y no digo que no sea bueno, pues estás pagando por lo que crees que va a ser, no por lo que ha demostrado ser hasta ahora. Es decir, cuando el Real Madrid ha pagado esas cantidades similares, porque obviamente la inflación hace que los 140 millones de hoy sean el equivalente a los 90 y tantos millones que pagó en 2009 por Cristiano Ronaldo, ¿no? Pero bueno, son inversiones muy similares. Cristiano Ronaldo, ¿qué edad tenía y qué había ganado en el Manchester United? ¿Qué experiencia tenía ya en la élite cuando decidiste pagar lo que pagaste por él? Y con Gareth Bale, lo mismo. Y con Eden Hazard, aunque salió mal, lo mismo. Con Jude Bellingham, sí que apostabas por un jugador joven, muy, muy joven, pero que ya llevaba muchos años en un equipo de las dimensiones del Borussia Dortmund. Llevas un año en el RB Leipzig, un año en el que ni siquiera jugaste la Champions League, porque el RB Leipzig venía de un año terrible en el que ni siquiera había clasificado entre los 4 primeros de la Bundesliga, y ya con eso, qué fácil, vale 140 millones de euros, una locura absoluta. Vinicius se queda, no se queda porque el Real Madrid piense que se va a quedar hasta 2032, simplemente estaba ante una disyuntiva el Madrid de si se va Vinicius, se tiene que ir hoy, porque hoy todavía lo puedo vender. Pero si se va hoy, como le queda un año de contrato, no me están llegando ofertas realmente interesantes. Entonces lo renuevo y el año siguiente, ya con contrato en vigor, sí que me pueden pagar las perlas de la Virgen por Vinicius. Porque el proyecto Vinicius-Mbappé, que no ha funcionado en los 2 primeros años, muy difícilmente va a funcionar el tercer año, y menos con un técnico del pasado, un técnico acabado, como ha demostrado ser José Mourinho. Si José Mourinho demuestra que para equipos como el Real Madrid todavía es un técnico vigente, como no lo fue ni para el United, ni para el Tottenham, ni para la Roma, ni para el Fenerbahce, ni para el Benfica, bueno, habré estado errado, pero creo que es una apuesta bastante segura decir que José Mourinho está acabado. ¿Será él el que logre lo que no logró nadie con Mbappé y con Vinicius? Entonces, la renovación de Vinicius es una decisión económica, ¿no?, de cara a poderlo vender en 2027, porque lo natural es que Mbappé más Vinicius no funcione este tercer año como muchos soñaban que iba a funcionar. No llega Rodrigo, que era el fichaje del Real Madrid asegurado, sí que llega al Barcelona. Y eso, pues mucha gente está sorprendida, ¿no? Pero a final de cuentas hay que acostumbrarnos a que así es esto. El mercado, hay filtraciones interesadas. Se dio por hecho que Rodri iba a llegar al Real Madrid porque alguien interesado en ello se lo filtró a un periodista ávido de dar esa información, porque para eso le pagan. Y no se dan cuenta, y no nos damos cuenta muchas veces, que ese periodista está siendo utilizado, ¿no? Y que le da igual ser utilizado, porque en ese momento te habla de sus fuentes y te da la información que él mismo le filtraron de manera interesada para que al final haga el ridículo, pero luego nadie se acuerde, ¿no? Porque al final no va a ser el Real Madrid, sino va a ser el Barcelona, y esa filtración estaba interesada para desviar la atención hacia otro lado. Cuando, honestamente, si cualquiera de nosotros fuera Rodri, ¿qué preferiríamos? ¿Jugar con un equipo que juega lo que juega el Barcelona desde hace tanto tiempo, que es algo similar, porque además viene de la misma raíz a lo que viene experimentando en el Manchester City con Pep Guardiola, o irse con Mourinho? O sea, ¿a quién va a preferir? ¿A Hansi Flick o a José Mourinho? ¿A un equipo como el Barcelona o a un equipo como el Real Madrid, que no sabemos ni a qué va a jugar, pero que podemos predecir que no va a ser muy distinto a lo que fue José Mourinho a lo largo de su trayectoria? No va a cambiar. ¿Qué le beneficia más a Rodri? ¿Jugar con 9 compañeros de la selección en el Mundial, jugando a lo que juega España, que es a tener la pelota, o jugar con Marco Cucurella, que sería su único compañero, ¿no?, en selección, y con Vinicius renovado, que ni siquiera le felicitó oficialmente, por lo menos, tras ganar el Balón de Oro una vez que sintió que se lo robaron? Entonces está claro que
que visto así, pues prefieres llegar a un proyecto como el Barça, que ganó las 2 últimas ligas, y no uno como el Real Madrid, que lleva 2 años comiéndose los mocos, en Copa, en Champions y en Liga. Pues tiene bastante lógica, ¿no? Pero yo me acuerdo todavía cuando Cristiano Ronaldo se daba por hecho que iba a llegar al City, aunque no tenía ninguna lógica, pero se daba por hecho que iba a llegar al Manchester City una vez que dejó la Juventus, y de repente, para sorpresa de todos, llegó justo al lugar contrario, al Manchester United. Entonces, si Rodri acaba, como parece que va a acabar, en el Barcelona, no será primera vez que juegan con las fuentes informativas y nada. Al final no hay que creerle a nadie. Esa es la lección. Y claro que el Barcelona se va a beneficiar de un jugador que ya veremos que tiene dudas. Ya lo dije cuando parecía que estaba cerrado por el Real Madrid. Dudas no por su nivel actual, sino qué tanto puede mantener este nivel a lo largo de una temporada, ¿no? Después de su lesión, que le privó de jugar a un buen nivel las 2 últimas temporadas en el City. Son 2 años en donde Rodri no ha demostrado que está para jugar en el alta competencia de manera sostenida durante 50, 60 partidos, como te exige un equipo como el City, como el Real Madrid, como el Barcelona, pero bueno, no está mal. Obviamente el Barcelona, habituado a jugar con alguien como Busquets durante tantos años, tiene en Rodri a ese futbolista similar, con muchas diferencias, obviamente no hay jugadores iguales, pero bueno, dentro de las diferencias que hay entre Rodri y Busquets, pues evidentemente encaja perfectamente la figura de Rodri en el Barcelona, que bueno, ha hecho o está por cerrar un fichaje importante, no a largo plazo, pero sí para cumplir o para potenciar esta temporada. No algo que necesitara tanto, pero se lo quitas al Real Madrid, que es buenísimo, y a ti te va a aportar seguro. Bueno, no seguro, porque están las lesiones que dejan ciertas dudas, pero pinta bien. La verdad es que pinta bien la llegada de Rodri al Barcelona. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo.